OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Regresan los miércoles de CICIG y Ministerio Público. Se reactiva la cacería de diputados y exdiputados en torno al tema de las plazas fantasmas. De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF, Mafia Legislativa. A continuación, la nota de los capturados. Los diputados César Fajardo y Manuel García Chutá no llegaron al Congreso. Hoy tuvieron una cita con la justicia. Los dos congresistas fueron capturados por el Ministerio Público y trasladados a la torre de tribunales. También fueron capturados los excongresistas Alexander Castillo y Selvin García. Los capturados están acusados de crear plazas fantasma y realizar contrataciones irregulares en el Congreso. Estuvieron en la directiva de 2015, cuando Luis Rabé presidió el Congreso. Actualmente, Rabé está prófugo de la justicia desde mayo de 2016, cuando se le giró una orden de captura por este caso. De esa misma directiva, Carlos López y Julio López Villatoro tienen una orden de aprehensión, mientras Aristides Crespo aún no ha perdido la inmunidad. El año pasado, Edgar Cristiani y Carlos Herrera fueron capturados al no obtener una curul. En el caso de Alexander Castillo, Pedro Gálvez y Juan Alcázar integraron la directiva del Congreso en 2014, cuando Aristides Crespo fue presidente. En ese proceso también fue capturado el año pasado Alfredo Rabé y las investigaciones continúan. Ambas juntas directivas están acusadas por actos de corrupción y según las investigaciones no serán las únicas, debido a que existe un proceso en contra de Pedro Muadi y de trabajadores del Congreso por vender plazas. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Mafia Legislativa. Regresan los miércoles de CICIG y Ministerio Público. Continúa esta cacería de diputados y exdiputados por el tema de las plazas fantasma. Damos la bienvenida a nuestra analista Estuardo Zapeta para, había quedado un poco en stand-by este tema de las plazas fantasmas. Se había hablado de Luis Rabé, pero el resto de diputados que habían conformado junta directiva en el año 2015 parecía que ese proceso había quedado un poco estancado. Comenzamos con ese primer tema de la noche. Estuardo, ¿cómo va el proceso de las plazas fantasmas y con estas capturas? Bueno, va bien. Y cuando uno ve las mafias del legislativo, numeral SF, mafia legislativa, parece que estamos siendo atacados los guatemaltecos por la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y la Mara del Congreso. La Mara de la novena. La Mara de la novena. Así debería llamarse a esto, porque años de expoliarnos, años de robarnos, años de quitarnos, porque al final todas las plazas fantasmas se dieron, no solo para sus amigotes y amigotas, sino se dieron también con nuestros impuestos. O sea, usted pagando impuestos le estaba manteniendo ahí a esto. Y de una forma muy burda, como lo explican los fiscales del Ministerio Público, porque la forma de contratación irregular lo que permitía, o mejor dicho, reforzaba, era una forma de contratación en donde existía no solo irregularidad en las plazas, en los perfiles que se contrataban, a las horas que llegaban no se registraban en el Congreso de la República. Bueno, en realidad no llegaban. No llegaban, pero aparte de eso, ese era el problema, que no llegaban. Aparte de eso, la parte más cínica del asunto es que le pedían un porcentaje del salario al trabajador. Correcto. Y de las plazas fantasma ya tenemos el caso Muadi. El caso Muadi fue uno de los casos que al final los mismos que participaron en plazas fantasmas y la misma secretaría y toda la gente que en teoría tenía que ver que se registraran o que llegaran por lo menos a trabajar, no llegaban. Muy sencillo. Alguien daba una plaza, digamos en el caso Muadi era por 8,000 quetzales, a él le tenían que retornar 6,000 quetzales y el fantasma, pues no sé cómo llamarle, el espíritu placero, laboral, el placero fantasma, ¿verdad? Se quedaba con 2,000 quetzales. Aparte, en realidad estaba trabajando con un sueldo en la empresa del expresidente. Entonces, así empezamos. Pero en este caso no estamos viendo 2 o 3 plazas, aquí estamos viendo 34, como ha dicho el fiscal. Estamos viendo más de 100 también irregularidades en esto. Y lo más interesante es que muchos de ellos estaban contratados también en el Ministerio de Salud, en el Ministerio tal, en otra institución del Estado. Pero creo que este es el inicio. Plazas fantasmas es el inicio de una investigación y una depuración del Congreso más grande, que ahí vamos
a ver ahí está haciendo fila el caso Odebrecht, ahí está haciendo fila el caso muchos. Transurbano. Ahí están haciendo fila varios casos, pero el Odebrecht va a ser un impacto tal porque Odebrecht es desde Estados Unidos hasta Argentina. Bueno, ¿y qué dicen estos diputados y exdiputados hoy capturados luego de estos operativos realizados desde la mañana? Ataque político. Vamos a ver, bueno, algunos tuvieron a bien callarse y otros pues dijeron esto a nuestras cámaras. Veamos. Desde el día que renuncié me he puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales. En ningún momento he tenido ni tengo ningún tipo de interés en abandonar el país, por lo tanto me puse a disposición de los órganos competentes. Yo no soy ningún delincuente, y ahí está mi expediente. Y vengo, no estoy yendo a la justicia, sino que vengo con el juez. Ellos están haciendo su trabajo y yo les agradezco muchísimo a ustedes. No puedo hablar más porque yo tengo un proceso que está ventilándose y será el juez quien tiene la mejor información. ¿Cree que esta es una revancha política, diputado? Mira, ¿sabes una cosa? No soy quien para calificar. Lo único es que le pido a Dios que me libere de esto. Solamente le informaron a mi abogada que es por tema de abuso de autoridad. Me imagino que es algún tema de junta directiva, no tenemos nada que esconder y estamos aquí con mucho gusto para poderlo aclarar. Gracias. No, yo ya no era diputado. Un político, así como tiene amigos, tiene enemigos. ¿Considera que alguna persona pudo haberlo vinculado a este caso que le señalan ahora? Está en la junta directiva del Congreso. Eran las declaraciones de los hoy capturados. Ya veíamos ahí algunos silencios, caras largas de algunos exdiputados y diputados que llegaron a Torre de Tribunales. Damos la bienvenida a Philip Chicola. Este tema de las plazas fantasmas, la contratación irregular desnuda o evidencia un problema mayor en la institución pública. Es que vean, el tema de las plazas fantasmas pues ha sido históricamente una de las fuentes del botín del Estado. Y específicamente ha estado muy vinculado a el Congreso de la República y a los diputados. ¿Por qué? Porque digamos que en este caso se logró identificar procesos directos de contratación anómalo dentro del organismo legislativo, lo que ya se explicaba. Diputados, primero, que la ley les asignaba 3 asistentes o 3 personas para trabajar con ellos, y en lugar de 3 contrataban 20. Y después resultaba que de esos 20, 10 no llegaban a laborar o tenían un empleo fijo en otra institución del Estado. Para el partido político. Para el partido, en fin, digamos que aquí se logró hacer la vinculación directa Congreso, plazas fantasmas o irregularidades en contratación, porque también hay que aclarar que hay como dos dimensiones de en cuanto a la denuncia de hoy. Y segundo, que esa era la forma pues más difícil de rastrear, es que también los diputados recurrían a los chantajes políticos de funcionarios del Ejecutivo para obtener plazas. Dicho de otra forma, los diputados citaban, qué sé yo, al ministro de Educación y le decía, mire ministro, si no quiere que lo interpele, deme 3 plazas. Se recordarán el caso de Mirza Arriaga, de Mario Llanes, y se me olvida el tercer diputado. Chávez, de líder, que se reúnen con el entonces ministro de Desarrollo de tiempos del Partido Patriota, y dentro de las solicitudes que le dicen, mire, es que yo le voy a armar la citación y lo voy a humillar ante los medios. Le va a pasar lo que le pasó a Lucy la Infiesta, y se ríe Mirza Arriaga. Y si quiere que no se lo haga, usted me tiene que hacer 2 favores. En este negocio, que era una compra de maquinaria, désela a tal empresa, y aparte deme 5 plazas. Y yo le mando ahí los datos de quiénes son las personas. Es decir, ahí la modalidad de la anomalía era tercerizada, porque no era adentro del Congreso, sino que el diputado chantajeaba a un funcionario del Ejecutivo para colocar ahí a su gente. Entonces, por eso les digo, este modelo, digamos que tiene tentáculos mucho más profundos de lo que realmente, o de lo que se muestra en este caso particular. Vaya trabajo de intermediación que hacían los diputados, ¿no? Conseguir plazas para sus correligionarios. Sí, pero el caso posiblemente más trágico, más triste o más lamentable y más vergonzoso es el caso de Rabé, que a propósito es de una de estas juntas directivas y está prófugo.
Bueno, Luis Rabé está prófugo. El hermano al final, junta, ¿no? el hermano fue detenido precisamente en un caso similar de plazas. Pero cuando fue el inicio del presidente Morales y la administración de Jimmy Morales, el presidente pues saliente era Rabé, presidente entrante del Congreso fue Mario. Pero Luis Rabé buscaba ahí hacer un tipo de cabildeo para quedarse. De hecho, los diputados nos llamaban a nosotros, estábamos transmitiendo, y los diputados llamaban y le contaban a uno, le decían, vos, fíjate que Rabé está desesperado. Primero ofreció 3 plazas y 50,000 quetzales. Ahora ofreció 6 plazas y 150,000 quetzales. O sea, no solo las plazas, sino ribete. Era una cuestión, vamos a ver, la moneda en el Congreso son las plazas, pues. La moneda corriente, la moneda de curso, la moneda de cambio, la moneda de curso del Congreso son las plazas. Y no digo que eran, porque siguen siendo en mucho las plazas. Ahí miramos a este diputado que sacó su video de FCN, pues su sobrina tiene una plaza ahí en el Congreso. También, muchos. Entonces que no se haga chiquito. Recordemos aquellas declaraciones de Bucinot, de Cristian Bucinot, en donde él reconocía que todo el mundo hacía eso. Bueno, vamos a la primera pausa. Yo sé que quieren hablar del tema. Vamos a la primera pausa, el primer corte de la etiqueta SF Mafia Legislativa. Volvemos luego de la pausa.